Señores estudiantes, tengan ustedes buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Hoy día vamos a continuar con la materia de los electrodos revestidos de soldadura al arco eléctrico con electrodos revestidos. La semana anterior vimos todo lo que es el proceso de la soldadura al arco eléctrico. Hoy día vamos a ver los electrodos revestidos. Cómo nosotros podemos hacer para seleccionar el electrodo y de esta manera poder realizar nuestro trabajo de soldadura. Entonces vamos a continuar un poco y vamos a seguir adelante con la materia. A nivel mundial, una de las grandes tecnologías que ha progresado enormemente son los procesos de soldadura y por ende los electrodos no han quedado descartados. Es decir, que existen muchas industrias que fabrican electrodos revestidos, de tal forma que tenemos algunas marcas, llámese Indurama, llámese Electron, llámese Lincoln, llámese AGA, llámese Elefante, entre otros. Entonces usted puede ver una gran cantidad de marcas que tenemos en el comercio, unos caros, otros a mediano precio y otros baratos. ¿Ya? Entonces, bajo estas circunstancias, los electrodos, como hay una gran cantidad de empresas produciendo electrodos, lógicamente ellos tienen que irse clasificando bajo normas y estándares internacionales que designen y aprueben la producción de los electrodos. Tenemos una clasificación e identificación de los electrodos. Debido a la gran cantidad de electrodos que se fabrican para efectuar trabajos específicos, es necesario saber qué método de identificación existe, cómo se clasifican, para qué trabajos específicos fueron diseñados. Hay muchas maneras de clasificar los electrodos. Mire, tenemos el núcleo, que es la parte metálica del electrodo, tenemos la identificación y el revestimiento, tal como lo muestra aquí la figura, ¿no? ¿Cómo se clasifican? En celulósicos, rutílicos, minerales básicos y hierro en polvo. Entonces, los celulósicos, ¿cómo se clasifican? Son llamados así por el alto contenido de celulosa que llevan en el revestimiento, siendo sus principales características algunas de las que vamos a informar. Entonces, los celulósicos pues se identifican por tener una máxima penetración, solidificación rápida, buenas características de resistencia a la tracción, elasticidad, ductibilidad y presentación, buena presentación o una presentación regular. De ahí tenemos la clasificación de los rutílicos. Se denominan así por el alto contenido de óxido de rutilo o óxido de titanio en el revestimiento y sus principales características son penetración mediana o baja, arco suave, buena presentación y buena resistencia a la tracción. La penetración mediana le da una buena característica. Estos son electrodos para dar acabado, no para hacer trabajo de raíz. Seguimos con la clasificación de los minerales, los electrodos minerales. Los principales componentes del revestimiento de estos electrodos son óxido de hierro y manganeso, siendo sus cualidades más relevantes: buena penetración, buena apariencia del depósito y buenas propiedades mecánicas. Vean ustedes cómo se van identificando los electrodos celulósicos, retílicos, con minerales de hierro, entre otros que vamos a seguir describiendo. Tenemos lo de bajo hidrógeno. Su nombre se debe a la ausencia absoluta de humedad, hidrógeno, en su revestimiento, y sus características principales son alta ductibilidad, máxima resistencia en los depósitos, alta resistencia a los impactos a baja temperatura, depósitos de calidad radiográfica y penetración mediana o alta. Estos electrodos se utilizan no de raíz, sino ya a mediana altura
para cubrir cuando tiene piezas que usted va a rellenar, piezas de relleno. Entonces, primero hace una pasada con el 6011 y luego de ahí en adelante suelda con este tipo de electrodos. Clasificación de los hierros en polvo. Esta clasificación pertenece a todos los electrodos cuyo revestimiento contiene una cantidad balanceada de hierro en polvo. Su cualidad es más importante. Aumenta el rendimiento del electrodo, suaviza la energía del arco y mejora la penetración del cordón, la presentación del cordón. Vamos a observar la clasificación AWS y la ASTM. La AWS es la Asociación Americana de Soldadura. Debido a que hay muchos tipos diferentes de electrodos en el mercado, puede resultar muy confuso escoger los electrodos correctos para el trabajo que se va a ejecutar. Como resultado, la AWS estableció un sistema numérico aceptado, utilizado por la industria de la soldadura. Estos dígitos o la nomenclatura de los electrodos se especifican 4 y 5 dígitos, además de la letra E mayúscula que al comienzo nos indica que estamos hablando de electrodos. El E indica que se trata de un electrodo para soldadura eléctrica manual. Las dos X son 2 dígitos o 3 si se trata de un número de electrodo de 5 dígitos que designa la mínima resistencia a la tracción sin tratamiento térmico post soldadura del metal depositado en KSI o kilolibras por pulgada cuadrada, como se indican en los ejemplos. E60, 62.000 libras por pulgada cuadrada, mínimo 62 KSI. O sea, KSI son, el K significa 1000. E70, 70.000 libras. E110, 110.000 libras por pulgada cuadrada mínimo. El tercer dígito indica la posición en que se puede soldar satisfactoriamente con el electrodo en cuestión. Así, si tiene 1, por ejemplo el 6011, indica que el electrodo es apto para soldar en todas las posiciones, plana, vertical, techo, horizontal, sobre cabeza, también se le llama al techo. Si tiene 2, solo indica que es aplicable para posiciones planas y horizontales. Si vale 4, indica que el electrodo es conveniente para posición plana, pero específicamente apto para verticales y descendentes. El último dígito, que está íntimamente relacionado con el anterior, es indicativo del tipo de corriente eléctrica. Polaridad, en la que hay que trabajar. Identifica a su vez el tipo de revestimiento con el que es calificado según el mayor porcentaje de materia prima contenida en su revestimiento. Por ejemplo, el electrodo 6010 tiene un alto contenido de celulosa en el revestimiento, aproximadamente un 30% o más. Por ello, a este electrodo se lo califica como un electrodo tipo celulósico. Ya vamos a explicar o vamos a... En este cuadro se repite lo que anteriormente habíamos dicho, sino que hay aquí una forma explicativa en cuadro. Por ejemplo, la E significa electrodo, los dos primeros dígitos indica la tensión mínima del metal, el tercer dígito indica la posición a soldar, y los dos otros indican con qué corriente va a soldar y cuál es el revestimiento que tiene. Esto ya ustedes lo pueden analizar en el cuadro anterior y con este complementa su asimilación de entendimiento. En este cuadro explicativo tenemos electrodos para soldar aceros al carbono. Ustedes saben que el carbono es el elemento que le cambia la estructura molecular al carbono, perdón, al acero. Por lo tanto, aquí tenemos una clasificación de la Sociedad Americana de Soldadura del E6010 hasta el 7027. Personalmente, quisiera decirle que conozco el E6010, el E6011, el 6013 y el 7018. Los otros electrodos
pueden que existan, pero generalmente no los he visto comercialmente aquí en Manaví. Puede que se los utilicen otros. Comencemos con el E6010, el E6011, el E6013 y el 7018, que son los únicos. En este video solamente vamos a hablar del E6010 y el E6011. Celulósico sódico, que es el 6010, y celuloso potásico, que es el 6011. Corriente por polaridad, corriente continua y corriente alterna. ¿Ya? Posición a soldar, plana, vertical, sobre cabeza y horizontal. Mire, lo mismo el celulósico potásico, plana, vertical, sobre cabeza y horizontal. ¿Quién lo define eso? El tercer dígito, el tercer número, que es 1. Por lo tanto, eso me va a indicar eso de ahí. Ok, entonces, y ahí tenemos algunas cosas que nos van a indicar. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar? Corriente continua al 6010 e electrodo al positivo. En el 6011 podemos utilizar corriente alterna y corriente continua, pero el electrodo va al positivo. Eso me indica esta característica de aquí. Y ustedes pueden saber qué nos indica cada una de las situaciones. Ahora vamos a observar las características del electrodo revestido 6010. Electrodo para acero al carbono, revestimiento celulósico sódico, color rojo, toda posición. Ya me va indicando que puedo soldar donde quiera. Electrodo con polvo de hierro en el revestimiento, que permite una velocidad de depósito mayor y una aplicación más fácil junto con las propiedades mecánicas sobresalientes. La estabilidad del arco y el escudo protector que da el revestimiento ayudan a dirigir el depósito, reduciendo la tendencia a socavar. Está diseñado según los últimos adelantos técnicos para lograr óptimos resultados prácticos. No lleva polvo de hierro, es un revestimiento celulósico sódico. Ahí hay una equivocación. Van a disculpar por esta equivocación. Revestimiento celulósico. Como descripción podemos ver que la estabilidad del arco y el escudo protector que da el revestimiento ayudan a dirigir el depósito, reduciendo la tendencia a socavar. Está diseñado según los últimos adelantos técnicos para lograr óptimos resultados prácticos. El electrodo de Endura 6010, clasificación AWS, es 6010. Ya ustedes saben que el 60 indica 60.000 libras por pulgada cuadrada, el 1 todas las posiciones y 10 el revestimiento. Electrodo para acero al carbono con hierro en polvo en el revestimiento. Toda posición, corriente continua, electrodo al positivo y revestimiento rojo, tal como lo manifestaba en la gráfica anterior, el color del electrodo. Uso. Este electrodo tiene un campo de aplicación muy amplio, en especial cuando es necesario soldar en todas posiciones. Aplicaciones típicas para fabricación de tanques, tuberías de presión, estructuras, cañerías, planchas, corrientes galvanizadas, y también se utiliza en las construcciones de barcos. Estamos utilizando esta marca no es por hacerle algún propaganda, sino es por lo que se presenta más comúnmente en nuestro medio. ¿Ya? Procedimiento para soldar. Para obtener los mejores resultados se recomienda un arco de longitud mediana que permita controlar mejor la forma y aspecto del cordón. Para soldadura de filetes planos y horizontales se recomienda mantener el electrodo a 45 grados con respecto a la pieza a soldar, oscilándolo en sentido del avance. El movimiento de adelante tiene objeto de obtener buena penetración y el movimiento hacia atrás controla la socavación. Es decir, a lo que usted va moviendo el electrodo, uno le da avance y otro va rellenando lo que va dejando como socavación el electrodo. En la soldadura vertical se recomienda llevar el electrodo en un ángulo de casi 90 grados, inclinándolo ligeramente en el sentido de avance. Se debe llevar un movimiento de vaivén, alargando el arco para no depositar metal en el movimiento hacia arriba, y luego acortándolo para depositar en la socavación o cráter, y así controlar las dimensiones del depósito y la socavación. Hay que tener mucho cuidado al soldar, por eso la soldadura, cuando se trata de tuberías, cuando se trata de otros elementos, tanques, recipientes, ¿ya? Las personas
que van a soldar deben tener mucha habilidad para poder resolver este tipo de problemas. La composición química típica del metal depositado es carbono al 0,12%, manganeso al 0,6%, fósforo 0 a una centésima por ciento, azufre, silicio. Características típicas del metal depositado. Las pruebas de tracción con probetas de metal de aporte según la norma AWSA A5.191, 72.000 libras por pulgada cuadrada o 500 megapascales. Límite de fluencia 64.000 libras por pulgada cuadrada. Alargamiento el 26%. Y acá está el amperaje máximo, mínimo y lo que se da electrodos por kilogramos aproximadamente. Entonces usted puede ir viendo las tablas para que pueda ir observando y sacando sus conclusiones. Traje esta tabla para ver el diámetro de los electrodos. El diámetro del electrodo viene entre 2.4, 3.2, 4, 4.8. Ya, longitud de 300 a 350 milímetros, es decir, 30 a 35 centímetros. Amperaje mínimo, ahí le pone el amperaje. El amperaje está de acuerdo al diámetro del electrodo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si usted multiplica por 40, más o menos le da el amperaje. 2.4 por 40 le da 90. 3.2 por 40 da más de 110, no 120, pero por ahí andamos. 4 por 40, 160 y 4.8 por 200. Y esta tabla se la traje más por esta cuestión de el diámetro y el amperaje necesario. Acuérdese, la selección del amperaje está en función del diámetro del electrodo. Esta lámina nos indica cómo nosotros podemos trabajar una vez que está hecho el bisel, cómo se puede rellenar una pieza. Primero, un electrodo de penetración desde raíz, como dice el número 1, E6010. El segundo, una nueva pasada con E6010. Y el tercero, el electrodo de relleno, lógicamente, el E7018. Así se debe trabajar. Esto es lo que recomiendan las normas internacionales. Para obtener los mejores resultados se recomienda un arco de longitud mediana que permita controlar de mejor forma y aspecto el cordón. Para soldaduras de filetes planos y horizontales se recomienda mantener el electrodo a 45 grados respecto a la pieza a trabajar, oscilándolo en el sentido del avance. El movimiento adelante por objeto tiene obtener una buena penetración y el movimiento hacia atrás controla la socavación y la forma del cordón. Entonces ya esto lo hemos analizado en otras láminas y lo volvemos a manifestar. Una vez que ya analizamos el E6011, ahora vamos a analizar el E6010, ahora vamos a analizar el E6011. El E6011 es un electrodo celulósico de alta penetración estabilizado con potasio para funcionar en todas las posiciones, incluyendo la vertical descendente con corriente alterna y corriente directa con polaridad invertida. Electrodo al positivo, corriente directa. Su arco estable, de fácil encendido, lo hace un electrodo adecuado para trabajo en los que la resistencia y el acabado sean lo más importante. Ahí tenemos una gama de electrodos E6011, ¿ya? Como ustedes pueden observar. Entonces, en las láminas anteriores vimos el E6010, ahora estamos viendo el E6011. Volvemos a hacer hincapié en esta lámina y ustedes pueden ver qué significa el E, electrodo. ¿Qué significan los dos dígitos primero? En KSI 60 posiciones de la soldadura. El cuarto dígito, cuál es el revestimiento y todo eso. Y cómo va a trabajar. Y lógicamente tienen otras letras o numeraciones que nos da resistencia a la humedad, hidrógeno disuelto, composición química del depósito, entre otras características. Y esta es una
Una lámina importante porque aquí nos dice qué va a suceder con los tipos de electrodos. Más que todo con el E6011. 60.000 libras por pulgada cuadrada, todas las posiciones y el revestimiento celular sopotásico. ¿Dónde podemos utilizar este electrodo? En el sector naval es usado en las construcciones de embarcaciones, reparación y mantenimiento de equipos, partes y componentes de acero o carbono, donde la penetración de la soldadura sea el requisito indispensable. Dentro de la industria petrolera es empleado como sustituto de los electrodos tipo 6010 en el tendido de líneas de tubería de conducción de gas amargo, línea de petróleo natural, petróleo líquido, recipientes de alta y baja presión, entre otros. En la paila de tanques para almacenamiento, recipientes a cielo abierto, extractores y ductos de humos y vapores, entre otros. Vea usted la cantidad de aplicación que tiene este electrodo en la industria del petróleo. Como ventajas, tiene electrodo de arco estable, aún funcionando con corriente alterna gracias a su contenido de potasio en el recubrimiento. Su depósito tiene características mecánicas muy superiores a electrodos de su tipo. Buena tenacidad a temperatura bajo cero. La fórmula especial de revestimiento produce un gran arco de fuerza con una rápida solidificación, lo que facilita la operación en posición vertical y sobre cabeza. La escoria es mínima, por lo que la limpieza se lleva a cabo de forma rápida. Vea usted las ventajas que produce este tipo de electrodo. Lógicamente tenemos que hablar de la técnica de soldeo. Limpie primero perfectamente las piezas a soldar que no tengan grasas, aceite, pintura o elementos contaminantes. Más que todo elementos inflamables. En general, enciende el arco por método de raspado o de contacto y mantenga el arco corto, inclinando ligeramente el electrodo en dirección del avance. Quite la escoria entre pasos y utilice corriente alterna o bien corriente directa. Electrodo al polo positivo. Cepilla manualmente utilizando cerda de acero. Esta es, digamos, la técnica de soldeo que se recomienda. Es un electrodo de fácil encendido, mantiene un buen arco y la estabilidad. Ojo, también depende de la habilidad del operario. Esto es como que hay un operario que, o como una persona que maneja un avión. Depende de las horas de vuelo que tenga el operario para que tenga habilidad también. Los electrodos Indura 230S, clasificación E6011. Otras propiedades y aplicaciones son similares al electrodo E6010, ¿no? Electrodo para acero al carbono, con hierro en polvo en el revestimiento, toda posición, corriente continua, electrodo positivo, corriente alterna y revestimiento blanco. Estas son las características que identifican al E6011. Como ventaja tiene alta velocidad de soldadura, eficiencia de deposición del metal superior al 70%, gran facilidad de encendido, manejo del arco y firmeza en la copa, excelente penetración, fácil remoción de escoria, produce un arco firme y estable, no afectándolo en corriente continua, el fenómeno conocido como soplo magnético. Uso. Este electrodo es apto para ser utilizado en todas las aplicaciones de soldadura de acero dulce, sobre todo cuando es necesario soldar en posición vertical o sobre cabeza, por su escoria de rápida solidificación. Sus aplicaciones típicas en recipientes, tanques, estructuras metálicas, embarcaciones, calderería, obra de construcción, reparación de piezas y maquinaria. Dependiendo para soldar, debe seguirse el mismo procedimiento utilizado para soldar con el E610 y el E6011. Aquí traemos la composición química del metal. Tiene que ver mucho, lo más importante es la resistencia a la tracción. No es que no tiene que ver, sí tiene que ver la composición química. ¿Y cuánto corresponde? ¿No? El diámetro en pulgada 332 equivale a 2.4, un octavo a 3.2, 532 4, 316 4.8. Longitud en pulgada de 12, 14 pulgadas y allí los amperajes mínimos y máximos. ¿Y cómo vienen? Por kilogramo. Vean ustedes el electrodo 6011 exclusivo de Indura. El arco puede ser dirigido fácilmente en cualquier posición, permitiendo altas velocidades
de deposición. Los cordones depositados por este electrodo son de calidad radiográfica. Electrodo para acero al carbono, toda posición, de acuerdo al número 1 del tercer dígito. Corriente continua, electrodo positivo. Corriente alterna, revestimiento canela, punto azul. Todas las indicaciones se las dan aquí en este electrodo Indura 6011. Este electrodo es apto para ser utilizado en todas las aplicaciones de soldadura, en acero dulce, especialmente en trabajos donde se requiere alta penetración. Aplicaciones típicas: cordón de raíz en cañería de oleoducto, reparaciones generales de estructuras, plancha galvanizada. Aplicaciones típicas: debe seguirse el mismo procedimiento que el E6010. Y aquí tenemos la composición química del metal depositado. Ya hemos visto cuánto viene los amperajes recomendados, diámetro en pulgadas, electrodo en milímetros, longitud y el amperaje mínimo, máximo y cuánto viene en kilogramos aproximadamente, cuántos electrodos por kilogramo aproximadamente. A medida que aumenta el diámetro del electrodo va disminuyendo la cantidad por kilogramo, eso es lógico, va a disminuir totalmente. Tenemos el electrodo Indura punto azul. Miren, solamente en esta marca tenemos 3 tipos de electrodos E6011. El arco suave y estable lo hace fácil la aplicación, logrando óptima calidad de la unión. Electrodo para acero al carbono, toda posición, con hierro en polvo en el revestimiento, corriente continua, electrodo positivo, corriente alterna, revestimiento blanco, punto azul. Todas las características del electrodo se lo describen en esta lámina. Ventaja: alta velocidad de soldadura, depósitos lisos, bajo chisporroteo, bajo índice de humo, fácil remoción de escoria, excelente penetración. Es un electrodo de uso general en aceros dulces, especialmente cuando es necesario soldar chapas y perfiles delgados. Vea, usted tiene que ir definiendo cómo es el comportamiento de este tipo de electrodo. Aplicaciones típicas: carpintería metálica, marcos de ventanas, fabricación de rejas, estanques, planchas galvanizadas, estructuras, reparaciones generales. Debe seguir las normas para el electrodo E6010 y el E6011. Y aquí vemos una gran cantidad de electrodos. Aquí vemos la composición química del material depositado y lo mismo como hemos visto cuánto viene el elemento. Esta lámina se ha trastocado un poquito, se fue el amperaje y el electrodo se quedó arriba. Pero casi similar a las otras láminas. Lo que hemos visto es que hay 3 tipos de 6011 en Indura. Aquí tenemos el electrodo Indura punto verde E6011. Este es el cuarto electrodo. ¿Ya? Posee un arco muy suave, estable, lo hace de fácil aplicación. Este posee capacidad de quitar la escoria, dejando cordones de excelente apariencia. Electrodo para acero al carbono, toda posición, revestimiento celulósico, corriente continua, electrodo positivo, corriente alterna, punto verde. Vea, solamente la industria Indura fabrica 4 tipos de electrodos de diferentes características, ¿ya? Entonces, por eso es importante atender este tipo de cosas. Si hubiera traído nomás el elefante o otra marca, ellos nomás un tipo de electrodo. Uso: este electrodo sirve para uso general en aceros dulces, especialmente diseñado para estructuras de tipo liviano. Aplicaciones típicas: marcos de ventanas, fabricación de redes, estanques, estructuras livianas. Y como siempre, sigue las especificaciones de soldeo, tanto para el electrodo E6010 como el 6011 de los que hemos visto anteriormente. En eso no se escapan, es decir, tienen similitud todos los 6011. ¿Ya? Y aquí podemos ver la composición química. Puede que difiera algo del manganeso, ¿no? Algunas características, pero de ahí sigue lo mismo. La resistencia a la tracción, límite de fluencia, casi sigue lo mismo. Los diámetros en que son fabricados sigue lo mismo, entre otras características que son similares. Entre los E6011 hemos visto punta azul, punta verde, gris, blanco. Entonces, 4 distintos electrodos. Siempre yo veo que ustedes van a decir, ¿por qué el ingeniero se esmera en darnos estos tipos de electrodos? Para mí era facilito nomás coger uno y hablar de ese tipo de electrodos, pero lo importante es hablar y para que ustedes vean cuál es la diferencia. Eso va a quedar como deber, cómo ustedes
asimilan la diferencia de cada electrodo. Cada electrodo tiene una característica. Se parecen tanto, pero no se distinguen, pero sí se van a distinguir porque tienen diferencias. Ustedes tendrán que sacar. No se olviden de hacer los resúmenes, 250 palabras, y además los trípticos de hacer y 5 preguntas por estudiante. Eso tiene que subirla, ¿ya? Cada clase tiene que hacer eso. Bueno, ten claro que a la cima no llegarás superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Todo depende de la persona. Bueno, un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber participado en esta clase.